Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a Sofiduciarias, a Sobolsa, a la Bolsa de Valores de Colombia por esta invitación y por abrir el espacio a lo que considero es un punto crucial para poder tener real éxito en esta misión, que es la conversación con todos ustedes, con el mercado, para poder realmente aterrizar esto a elementos que sean implementables. Y esto no se va a dar si no hay una especie de consenso entre todos los participantes del mercado, las autoridades, etc. La presentación está algo larga. De una vez pido disculpas a Jimena y a los organizadores porque no hay forma de que no vaya a pasar un par de minuticos, pero trataré de que sea solo un par de minuticos. Entonces, pues vamos a lo que vinimos. Les voy a contar de dos cosas muy rápidamente lo que fue el proceso de la misión y me voy a enfocar en lo que es el listado de recomendaciones para llegar un poco más al detalle de lo que tienen por ahí un documento que está en la URF, se ha venido discutiendo algo de esto, pero bueno, hacia allá quiero llegar. ¿Por qué se hizo la misión? Bueno, hay dos elementos que hay que considerar. Por un lado teníamos un mercado que desde muchos puntos de vista parecía roto, parecía que la puerta estaba cerrada para pequeños y medianos inversionistas y emisores. Estamos rezagados con respecto a nuestros pares y además hay una amplia evidencia empírica, una amplia documentación académica de que tener un buen mercado de capitales, un mercado de capitales desarrollado, ayuda al desarrollo económico de un país, ayuda a su productividad, ayuda al bienestar social. Entonces, pues parece una buena idea arrancar por aquí. Pero, ¿para qué una misión? Creo que hay 4 puntos que se pueden resaltar. Uno, pues, esto está posiblemente sobrediagnosticado. Llevamos ya más de 10 años de todo el mundo pensando, echando análisis para sacar documentos, para sacar discusiones en foros, etcétera. Una misión puede tomar esto que ya se ha construido y construir justamente sobre este sobrediagnóstico. Además, pues bueno, no sobra tener una visión independiente de las autoridades, independiente de los agentes locales. Pero muy importante, yo creo que es el punto más importante, realmente el tener una misión ayuda a tener una perspectiva agregada de todos los puntos que están involucrados en esos estudios. No se va a estudiar un sector o un producto, o bueno, se va a estudiar todo lo que tenga que ver con el mercado de capitales. Bueno, y esperamos, ojalá sea así, que el mismo punto de la misión sea una especie de jump start para poder enfocar y congregar a todos los participantes hacia un norte común. Esperamos que sea así. Bueno, en este sentido, pues la misión buscaba básicamente encontrar o investigar un poco más en qué es lo que estaba roto, por qué de pronto era tan difícil para los emisores participar del mercado, para los mismos inversionistas pequeños, de pronto había talanqueras que les impedían participar en este mercado, en fin, muchos puntos, con el objetivo de proponer pasos para volver eficiente el camino desde el que tiene el capital hasta el que necesita el capital, muy conceptualmente. Claro, lo que uno quiere proponer aquí es que sea la sociedad colombiana la que la que se sienta dueña del emprendimiento del país, y un buen mercado de capitales puede colaborar muy activamente en esto. En ese sentido, entonces, el objetivo de la misión pues, se basó en buscar un mercado que fuera amplio, profundo, líquido, diverso, en beneficio de la sociedad. Las recomendaciones, como tal, como ustedes han leído, se diseñaron para favorecer el desarrollo del mercado de capitales como tal. ¿Y qué entendemos por el mercado de capitales? Nos robamos la definición que existe en la ley. Es el conjunto de las actividades financieras, bursátil, aseguradora y bueno, cualquier otra actividad que esté encaminada o relacionada con el uso, con el aprovechamiento de los recursos que se captan del público, ya sea vía bancos o vía valores. Y en este punto pues es interesante mostrar lo que la misión del 96 ponía como mapa de lo que es el mercado de capitales, donde se dividía en el sector intermediado y no intermediado, y el no intermediado se dividía en sus productos, acciones, bonos, derivados, en fin. La verdad es que en las discusiones no había mucha transformación de esto. Lo de la derecha sigue siendo más o menos nuestro mapa del mercado de capitales, sin embargo, pues la definición general y pues en el momento en que entre muchas otras cuestiones, pues sería la de la izquierda. Solo para tenerlo claro, dentro de este proceso se buscó plantear las discusiones en un plano estructural, no ir a enredarse con mucho detalle, aunque esto fue inevitable de vez en cuando, pero siempre tratábamos de ver qué ejes estructurales subyacían a todas estas discusiones. Y como lo decía Roberto hace unos días, lo que se planteaba aquí no era
mirar los mercados que fueran los mejores del mundo y tratar de copiar lo que se estaba haciendo allá, sino mirar la idiosincrasia colombiana y tratar de diseñar unas propuestas que fueran las más adecuadas para nuestro mercado. Este fue el proceso como tal. Arrancamos de unos talleres, después profundizamos en unas reuniones 1 a 1 con muchos de ustedes, infortunadamente no con todos ustedes, pero sí creemos que barrimos lo que fueron todos los sectores, representantes de todos los agentes. Tuvimos como insumo documentos, estudios, en fin, todo esto que digo se venía armando durante los últimos 10, 15 años. También hubo estudios específicos de la misión con el auspicio del Banco Mundial. Y todo esto se metió en una sopa y la misión comenzó a analizar todo lo que tenía que analizar. Estamos en una fase que, repito, considero yo que es crucial, que es justamente esta socialización. Sentémonos, discutamos, ¿tiene sentido, no tiene sentido? ¿Se puede implementar? Sí, no, ¿hacia dónde podemos echar? Entonces, pues, agradezco nuevamente la participación ahorita y la participación posterior que indudablemente vamos a necesitar de todos ustedes. Antes de entrar entonces al meollo del asunto, quiero hablar de lo que es la misión de la misión. Esto no se creó desde el principio de la misión, sino que se fue de cierta forma convergiendo a esto. Y como les venía diciendo, como comenzamos este proceso fue vía unos talleres que se enfocaron en lo que era demanda, oferta, infraestructura. Ahí se crearon muchas mesas redondas de donde salieron muchos elementos de mire, por aquí debe ser, de pronto por allá, me duele aquí, me duele allá, no tengo, sí tengo. Y bueno, comenzó a ponerse aquí sobre un conjunto ese listado de preocupaciones, que se complementó con lo que venía diciendo yo, que se profundizó después estos talleres con reuniones 1 a 1, con agentes del mercado, con autoridades, con gremios, con centros de estudio, en fin, para atacar un poquito más esos puntos. Además que los talleres de pronto no brindaban un ámbito de privacidad en el que se pudiera hablar un poquito más tranquilamente, tratamos de abrir esos espacios. Y como decía, pues tenemos decenas de documentos que iban enfocados, algunos a el mercado de capitales en general, muchos a sectores particulares, que el mercado de deuda privada, que tal agente, que ese otro agente. Pues bueno, todo esto lo tomamos y con lo que terminamos fue con lo que ustedes ven ahí, una maraña de cuestiones que la verdad era difícil de pensar, bueno, ¿cómo agregamos, cómo arranca uno a hacer este análisis? Y de pronto ingenuamente lo que uno pensaría es, tenemos aquí cientos de elementos, pues lo que puede ser natural es pues agrupémoslos un poquito, organicémoslos en orden de prioridad y ataquemos los primeros 20 o 25 hasta donde nos dé el tiempo. Y por aquí arrancaba un poquito la cuestión. Sin embargo, las mismas sentadas y muy prontamente las reuniones de la misión dio para decir, momentico, esto de pronto no es la forma de hacerlo. Esto nos eleva un poquito hacia esos 6 ejes temáticos de los que hemos venido hablando todos estos días. Y nuestro norte y la misión de la misión es propender por estos 6 puntos. ¿Qué son? Primero, establecer un mercado que sirva a la sociedad para potenciar su crecimiento y el bienestar económico. Esto pues tiene tanto de ancho como de largo, pero hay que tenerlo bien presente. Aquí la verdad lo que se busca no es una foto en donde el volumen en la bolsa creció, se multiplicó por 10. Bueno, a la bolsa le encantaría esto, obviamente, pero ese no es un fin. No nos interesa una foto linda, nos interesa tener un buen mercado de capitales porque esto nos lleva a una buena plataforma para el crecimiento económico, para bienestar social, etc. Claro, este punto hablaba también de inclusión amplia en el mercado de toda la ciudadanía, de tener más eficiencia en ese ir y venir de los capitales. 2, promover un mercado accesible y abierto a nuevos participantes, agentes y competidores. En una palabra, competencia. Y eso es algo que hace falta en este mercado. Particularmente buscábamos con este punto reducir las barreras de entrada para nuevos participantes, establecer un ambiente competitivo y bueno, atraer a nuevos participantes, claramente. 3, propender por un mercado en el que puedan operar todos los riesgos, tal como lo decía el ministro ahorita, y ampliar así la base de inversionistas. Esto hace alusión un poquito a evolucionar de lo que coloquialmente se ha venido ya implementando culturalmente en el mercado, que es el sesgo AAA, la noción de que en este mercado básicamente solo se puede operar lo que es AAA y el resto no le metamos ahí porque va y me regañan. Bueno, también dentro de este punto pues es importante buscar la desatanización de poder asumir riesgos que vayan más allá del AAA.
Y hay que tener cuidado con esto, porque la desatanización no es tanto en asumir los riesgos, sino en tener probables pérdidas futuras. Si yo asumo riesgos, pues es porque puedo perder, pero hay que desatanizar esa posibilidad de pérdida, o pues no lo que uno quiere perder plata, pero si se pierde, pues eso ocurre en un mercado y no está tan mal. 4, evitar asimetrías regulatorias para productos o actividades que en esencia cumplan la misma función económica. Esto es en esencia evitar arbitrajes regulatorios y buscar por una neutralidad normativa. 5, incentivar los estándares de profesionalismo de participantes y fortalecer el gobierno corporativo. Bueno, esto en últimas lo que busca es que vía el gobierno corporativo es como se dé la protección real al consumidor final y de pronto tratar de evitar otros elementos que están buscando eso, pero no lo hacen tan asertivamente. Aquí hay un punto bien importante que subyace este elemento y es que dentro de todo esto se busca que la misma sociedad pues sea conocedora de lo que es su mercado, de sus agentes, de su regulación, de sus productos. Es decir, hay que ampliar este conocimiento de lo que es el mercado, porque para la mayoría de la sociedad el mercado es una cosa que está por allá para un curubito y no debe ser así. Si es así, hay algo mal. Entonces, este punto busca también esa socialización del entendimiento del mercado. Y 6, es reforzar la regulación y supervisión hacia una gestión basada en principios de riesgos para asegurar la disciplina del mercado. Hay que decirlo, la superintendencia ya por más de una década ha avanzado bastante bien en este punto con los SARES, de decirle a las instituciones, mire, aquí hay unos ámbitos, el operativo, el de liquidez, el de mercado, y por allá usted trate de construir lo que es la verdadera identificación, cuantificación, gestión y monitoreo de los riesgos. Bien, creemos que se puede profundizar bastante en este sentido. Esto también hay un elemento por allá detrás, y esto fuerza a las instituciones a entender realmente lo que son las necesidades de sus ahorradores, de sus afiliados. Y ustedes ven repetitivamente en el documento, bueno, para aquellos que lo han abierto, que todo el tiempo estamos hablando de estos principios de gestión de riesgo. Y ahorita ampliaría un poquito en esa dirección. Entonces tenemos estos 6 elementos que son, digamos, la misión de la misión, y a partir de discusiones ya queda un poco más directo aterrizar a estos 19 temas en los cuales ya hay recomendaciones un poco más específicas. Claro, algunos de ustedes extrañarán, miren, no hablaron de este tema, a mí me parecía importante esto y no lo veo. Es factible, creemos que en su mayoría tomamos los elementos de esa nube y los analizamos y muchas veces llegamos a un punto en el que dijimos, de pronto por aquí no hay mucho en qué profundizar. Entonces, con los que terminamos fueron aquellos puntos en los que sí creíamos que se podía profundizar, pero sin perjuicio de que, claro, de pronto pues, puede dar falta algo, se puede profundizar en otros temas que no están incluidos aquí. Y estos 19 puntos se reflejan en las 64 recomendaciones que ustedes encuentran en el documento que está colgado en la página de la URF. Muy bien, y ahora sí a lo que vinimos. Entonces, en la misión lanzamos un dado y perdí, entonces me toca a mí leerle las recomendaciones que están en este documento. Ahora, este documento, que es como de 80 páginas, es el resumen ejecutivo de la misión. Entonces, lo que estamos escribiendo en este momento es el porqué de las recomendaciones. Esperamos que en unas semanas tengan acceso a este documento, ese sí va a ser grande, en donde va a estar el entorno, el preámbulo, la justificación, la discusión de cómo se llega a estas recomendaciones. Bueno, son 64 recomendaciones, no voy a leer las 64 recomendaciones, yo creo que no me paso de 59 o 60 para mantenerlo acotado, y espero que no sea muy ladrilludo, pero es importante hacerlo porque el resto del día y el resto de los siguientes meses, esperamos, estén basados en lo que se dice aquí en estas recomendaciones. Entonces, para aquellos que no se pudieron leer el documento, tomen esto como la lectura. Aquí les voy a hacer el paseo, el tour de lo que son estas recomendaciones con alguito editoriales de los por qué, y con esto espero que sean mucho más jugosas y valiosas las discusiones que se van a tener el resto del día. Hagámoslo entonces. Como decía el ministro, los 19 temas se agruparon en 8 macrotemas, pues porque eran más o menos coherentes, y comenzamos por el arreglo institucional. Lo que tiene que ver con el rol de las autoridades. Primera recomendación, sugerimos que se diga muy fuertemente que es el Ministerio de Hacienda el responsable por ejercer el rol de policy maker. Mejor dicho, que sea quien diseñe el plan estratégico para el mercado de capitales, el norte. Ahora, pareciera buena idea de pronto
crear una dirección al interior del Ministerio de Hacienda para poder facilitar esta labor. ¿Cómo se quiera llamar? Bueno, no sé, pero tiene que ver con el desarrollo del mercado de capitales. Segundo, lo que tiene que ver con la URF, pues esta es la entidad responsable del estudio, proyección y evaluación de la regulación que tiene que ver con actividades del mercado de capitales. Para poder hacer la labor que prevemos para la URF, entendemos que se tiene que ampliar bastante su ancho de banda. Además, hacemos una recomendación para que la regulación que saque relacionada con estas actividades tenga su análisis ex ante y ex post. ¿Cómo creo yo que va a ser el esquema de costos-beneficios cuando yo implemente esto? Y después del hecho, ¿cómo fue? Para poder ir revisando e ir recalibrando esas regulaciones. Bueno, me faltó una, y es que la regulación se enfoque en lo que es el concepto de gestión de riesgo, más que en reglitas aquí y allá tratando de coadministrar. Lo que es la superintendencia, pues es la única entidad responsable de la vigilancia estatal de aquellas personas que realizan estas actividades. Algunos puntos. Como decía, ya la Super hace esta supervisión basada en riesgos, creemos que se puede supervisar y creemos que la Super tiene un rol muy importante para liderar que esto culturalmente trascienda hacia las entidades pues, que deberían comenzar a hacer todo esto. Y aquí uno se puede imaginar y soñar con que en las entidades existan áreas de riesgo que más allá de velar porque se cumplan los cupos o de estudiar cupos, realmente tomen una nueva estructura, una nueva decisión de inversión, un nuevo portafolio, un rebalanceo y analicen el riesgo, dónde se puede estar abriendo alguna puerta, dónde se puede mejorar, qué se puede entrar por aquí de cara a buscar el mejor interés de los afiliados. Eso es el mercado que nos soñamos. Pero bueno, en un segundo punto también hacemos un llamado puntual a que la superintendencia o a que se faculte el gobierno vía la superintendencia para que anuncie aquellas actividades que, si bien son sujeto de regulación y de intervención, puedan ser ejercidos por entidades que no son vigiladas necesariamente. Y esto pues abre un campo para nuevos participantes, y esto podría ocurrir para actividades que no dan riesgo sistémico o que no son claramente grandes, que no necesitan un capital muy fuerte. El modelo de autorregulación, estudiándolo, creemos que la forma como está definido el modelo actual tiene mucho campo para mejora. Bueno, particularmente la forma como se está implementando hoy es muy específica en la visual que tiene de los mercados, de los agentes, solo mira algunos agentes, solo mira algunos mercados, algunas operaciones. Esto en particular se podría ampliar. Pero hacia lo que nos imaginamos con el resto de recomendaciones vemos un rol bien preponderante para un autorregulador, para profundizar en la profesionalización de los agentes y también para ser una ayuda real a la superintendencia, por ejemplo, en ese punto que mencionaba ahorita, de ir mirando aquellas entidades que no son vigiladas por la Super, pero que están realizando actividades del mercado. Bueno, y finalmente, lo decía, creo que era Germán, eso de tener una misión cada 25 años esperando que se rompan muchas cosas para justificar una misión no tiene mucho sentido. Lo que creemos es que se debería instaurar una misión que fuera de cierta forma continua. ¿Cómo es la burocracia aquí? Pues no sabemos muy bien, pero posiblemente es en la forma de un comité consultivo que estuviera mirando de forma continua las regulaciones que van saliendo, que esté viendo que la política del Ministerio de Hacienda efectivamente se esté ejecutando correctamente por la URF, en fin, que sea una misión continua. El segundo punto, macrotema, el de estructura del mercado, que tiene 2 puntos, y el primero es el de entender las actividades como el verdadero objeto de intervención. Ya he hecho un poquito de alusión a esto. Pero entonces, la primera recomendación, lo que se recomienda es una reforma legal para unificar ese modelo de intervención del Estado en el sistema financiero, para que ejerza sus facultades respecto de actividades y no respecto de entidades. Ya el ministro pues había anticipado un poquito lo que es este punto. Esto básicamente es, hoy en día una comisionista de bolsa pues puede realizar estas, no sé cuántas serán, 6 actividades. Pero si alguien quiere hacer una de estas actividades, pues la regulación no da un pie tan claro para decirle, sí, usted haga solo esto y pues obviamente le voy a exigir muchas menos cosas. Hoy en día se le dice, pues parece que la licencia de comisionista es lo que le sirve a usted. Lo que se busca es que efectivamente se pueda realizar una de esas 6 actividades y que se licencie para hacer esa actividad. ¿Cuáles son sus exigencias de capital? Sus requisitos pues están atadas a esa actividad. Ahora, va a haber una cantidad de actividades por ahí flotando. Lo que también se pensaría es que esto permita un licenciamiento modular. Yo quiero hacer esta actividad y esa actividad. Imagínense unos legos y que uno puede ir pegando los legos y en la medida en que hace
edificios, pues le dice, para este edificio las exigencias y los requisitos son estos. Esto pone pues a la URF, digamos, a pensar en que la regulación también diga muy claramente cuándo esta actividad no debería llevarse a cabo al tiempo que esta actividad. Y eso es muy importante. Hoy en día existe esa muralla, digamos, cuando se piensa en entidades, pero pues para moverse hacia actividades hay que tener eso muy en cuenta. Perdón, ¿qué es esto? Al rojo. El tercer punto es bien importante y es una aclaración de lo que hoy parece confundir a muchos agentes del mercado por la interpretación de pronto de la delegación de profesionalidad. Entonces lo que pedimos es que la regulación aclare cuando una tarea que conduce a la realización de una actividad puede ser tercerizada. Hoy en día hay algo de confusión ahí, entonces pues ante la duda abstente, creemos que hay muchas tareas que deberían poder tercerizarse, claro, sin pasarla, sin delegar la responsabilidad, pero que se permita pasar la tarea como tal a un tercero. El segundo punto aquí y el segundo y el tercer punto van relacionadas a unos tipos de actividades. Aprovechamos este llamado para hacer doble clic en dos tipos de actividades en donde creemos que ya está bastante avanzado el mercado para poder pensar en aterrizar regulaciones un poquito más, más aterrizadas, valga la redundancia. La primera es la de Asset Management, en donde ya esta es una actividad que debería pensarse como una actividad regulada bajo estos estándares. En particular, por ejemplo, que se promuevan la existencia de arquitecturas abiertas, que un asset manager que pertenece a una casa pues pueda acceder a productos que son distribuidos por otras casas y esto en beneficio del mercado. También, particularmente relacionado con el punto que yo decía arriba, ser precisos en que se permita a los asset managers contratar mandatos de inversión, que eso hoy en día pues no está claramente especificado y entonces la abstención es lo que prima. La segunda actividad que aterrizamos un poco es la de distribución en el mercado, la de intermediación, en donde creemos que puede haber muchas figuras y cada una de estas podría definir una actividad que permitiría justamente la entrada de distintos participantes que quieren realizar un pedacito aquí o un pedacito allá. Aquí hay un listado que ponemos en las recomendaciones, no es un único listado, puede ampliarse, pero piensen en asesores independientes o asesores de inversión que hagan lo mismo que el anterior, pero que de pronto también ayuden en la ejecución, o brokers, que son los puros intermediarios, consiguen un comprador y un vendedor y pues los cruzan, o dealers, que son brokers, pero que además participan con su posición propia. Cada uno de estos pues estaría ejerciendo una actividad distinta con requisitos de capital y de profesionalismo distintos. Bien. Y algo que es también transversal en casi todas las recomendaciones es, todo esto va a tener éxito en la medida en que se piense en fortalecer el gobierno corporativo de todos los agentes del mercado y este gobierno corporativo siempre tiene que ir alineado en los mejores intereses de los ahorradores y de los consumidores. Hay que construir un gobierno corporativo fuerte, pues por un lado para que las cosas pues comiencen a suceder como tienen que suceder, pero también para darle credibilidad al resto de la sociedad. El tercer tema es el de emisión y oferta de valores. Entonces, lo que aterriza un poco las recomendaciones de la misión es crear 3 pisos para emitir primariamente valores. Uno es básicamente el que existe hoy, hay algunos llamados particulares, elementos que existen ahí, pero el que existe hoy es el grande, el que es accesible para todo el mundo. Mi abuelita puede comprar una acción en ese mercado y claro, tiene unos requisitos amplios de lo que es la exigencia de información y pues se requiere un permiso de la super para poder hacer esto, en fin. El segundo es lo que de pronto pretendió el segundo mercado, pero queremos ya más asertivamente llamarlo el mercado privado, que sea un mercado en donde el vendedor de un valor y el comprador de un valor se sientan en una mesa y negocian lo que tengan que negociar, el precio, la información que espera el comprador, etcétera, que sea una verdadera negociación privada. Esto no exigiría permiso de la super como tal. Claro, sí se necesita registrarlo pues, para poder ordenar el mercado adecuadamente. ¿Quiénes podrían acceder a este mercado? Pues ya mi abuelita, espero que no, sino serían como institucionales, serían lo que llamamos aquí inversionistas calificados, inversionistas institucionales, fondos de capital privado, FICs, en fin, cosas de ese estilo. De pronto también personas naturales, ¿por qué no? Que cumplan con unos requisitos mínimos de capital, de portafolio, etcétera. Y el tercero es lo que se llamó aquí en la misión el mercado balcón. Y el mercado balcón es básicamente una copia del mercado privado, pero siguiendo un poquito lo que se dice en el Plan Nacional de Desarrollo, se pensó
solo para sociedades. Arriba un fondo podría emitir deuda, por ejemplo. Aquí es solo para sociedades y emisiones de tamaño pequeño. Que es tamaño pequeño, pues nos poníamos un número como 20.000 millones de pesos, pero es pensado hacia allá. Ahora, transversal a estos tres mercados, hacemos un llamado fuerte a que se debe no reducir, sino aumentar los estándares de profesionalismo, debida diligencia y responsabilidad que tienen todos los agentes que estén inmiscuidos en esta emisión. El mismo emisor, sus administradores, el estructurador, el banco de inversión, los abogados, los auditores, todos ellos al final deben poner una firma en lo que es la información que se está revelando para poder hacer esta emisión. Pues bien, esa firma debería traer un ámbito de responsabilidad de que lo que se está presentando aquí como información es verídico, es actualizado, no falta algo relevante o material, etcétera. Creemos que si bien esto puede subir los costos y muchos dirán, pero esperen, me está costando más esto, es necesario para que un mercado realmente funcione bien. Esto lo dijimos un poco tímido, lo estudiamos, hay ventajas y desventajas. En vez de hacer un llamado particular, hacemos un llamado global a que se investigue un poco más profundamente la posibilidad de emitir acciones duales. Y también hacemos un llamado a reformar la forma como se manejan los conflictos de interés, todo esto para propender por el mejor interés de los compradores de estas emisiones, de los accionistas minoritarios. El tercer macrotema habla de regulación e incentivos. Me pongo un poco cómodo porque este es grueso. Entonces, arrancamos por la regulación de las AFPs. Y sé que a muchos les duele mucho esto y anecdóticamente en las reuniones que teníamos en la misión, el 90% del tiempo nos pasábamos hablando de la regulación de los fondos de pensiones, como si no hubiera más mercado aquí. Y claramente es un punto neurálgico. Y antes de empezar, entonces, quiero hacer un llamado a que la misión entiende perfectamente que la misión, bueno, que el objetivo de los fondos de pensiones no es desarrollar el mercado de capitales, eso definitivamente no es defender las mejores pensiones de sus afiliados. Sin embargo, encontramos que en lo que voy a decir aquí, todas estas recomendaciones ayudan a las dos. Por un lado, propenden por un mejor cuidado hacia el afiliado y por unas mejores pensiones, y por otro lado, además, fortuitamente ayudan al desarrollo del mercado de capitales, y esto nos da bastante fortaleza para poder emitir lo que voy a decir ahorita. Entonces, primero, repetir un poquito lo que venía diciendo, pero ya enfocado a AFPs, es enfocar la regulación y supervisión a principios de gestión de riesgo. Esto obliga a comenzar a pensar en la naturaleza de los portafolios que yo tengo que gestionar y en el perfil de los afiliados, algo que no necesariamente se hace siempre hoy. Entonces, esto exigirá, por un lado, cambiar el numerario de medición. Esto de medir las pensiones en pesos de pronto no es la mejor forma, y de hecho siempre se habla de una tasa de reemplazo. Algo como una tasa de reemplazo debería ser el nuevo numerario. Pensemos en una unidad de pensión que dependa del consumo que tendrá el futuro afiliado. Pues bien, esa debería ser la variable objetivo sobre la cual yo mido el retorno y el riesgo. Y además, pues, propender por una adecuada segmentación de afiliados. Multifondos hace unos 8 o 9 años dio un paso correcto en que pasáramos de un portafolio para todo el mundo a, bueno, 3 portafolios. Muy tímido. Realmente es que los afiliados que conforman un fondo de pensiones pues son supremamente diversos. Pensar que se pueden escasillar en 3 segmentos es algo atrevido. Y además, dejarle al gobierno esa segmentación pues tampoco tiene mucho sentido. Las administradoras tienen en su labor justamente hacer eso, conocer a sus afiliados y decir, estos son así y estos son asá, y entonces estos deberían tener este portafolio y estos este otro, pero eso es algo que solo puede hacer la administradora, no puede coadministrar ahí el regulador. Segundo, recomendamos orientar el régimen de inversiones hacia principios y no a reglas. Esto lo que quiere decir es eliminar las restricciones de inversión para los fondos de pensiones. Que suena, sí, puede ser exagerado, pero justamente hacia allá es hacia donde uno quiere moverse, a que se quite esa coadministración que está haciendo el gobierno en este momento de pensar que puede decir máximo hasta aquí puedes hacer en ese activo y máximo hasta allá en ese otro activo, que claro, entendemos la naturaleza y la génesis de todo esto, era propender por una diversificación de estos portafolios, pero ya estamos maduros, ya tenemos 260 billones de pesos bajo administración, ya es hora que los administradores piensen en cómo es la mejor forma de encajonar, si es que lo ven así, esta administración. Una excepción muy importante, dada la estructura de propiedad que tenemos en nuestro país, sí es importante mantener una restricción de las inversiones que se pueden hacer en entidades vinculadas.
Si hacemos eso arriba, perdimos el año, porque existe otro elemento aquí brutal que es la rentabilidad mínima. Entendemos que la rentabilidad mínima fue creada con la noción de proteger al afiliado, y eso es loable y eso está muy bien, pero creemos que como está diseñado el elemento, tergiversa el comportamiento de los administradores, por un lado, y realmente, ¿qué tanto protege al afiliado? Como se pensaba. ¿Por qué no, si queremos proteger al afiliado, vamos a protegerlo realmente? ¿Cómo se puede proteger? Con una adecuada alineación de incentivos, con un fuerte gobierno corporativo, mayor profesionalización de los agentes del mercado. Bueno, por propender porque estos portafolios se administren con un concepto de gestión de riesgos, en fin, todo lo que venimos diciendo transversalmente. Entonces, la recomendación es eliminar el elemento de rentabilidad mínima. Punto. Esto, claro, también exigiría remover la reserva de estabilización que pues parecen gemelos. Pero si hacemos solo esto, tampoco hicimos nada, porque ¿dónde está la zanahoria? ¿Cómo alineamos los incentivos? Hay que sentarse a pensar en esa alineación de incentivos, que lo que sea bueno para el administrador sea bueno para el afiliado. La forma más directa en que entendimos se puede hacer eso es vía la comisión por desempeño, que ya existe la facultad en la regulación, en la ley para poder hacer esto, pero no se ha implementado. Entonces, ¿cómo es el cuento? Yo pongo esto aquí 2 segundos. Hoy en día trabaja, cotiza, de los 100 pesos que es el IBC, 16 pesos se van a la cotización o poco más. 3 de esos, el 3%, va dirigido a lo que se llama la comisión de administración, pero pues eso es engañoso, porque realmente la comisión requiere que la administradora reciba esa comisión, ese 3%, de ahí pague lo que es el seguro previsional para invalidez y supervivencia, y lo que le sobre, eso sí es su comisión de administración. ¿Dónde aquí tiene que ver esto con la administración que le están haciendo las pensiones de los afiliados? Por ningún lado. Esto lo que tiene que ver es con qué tan caro está el seguro previsional, y esto no tiene muchos pies ni cabeza, la verdad. Entonces, la recomendación que hacemos es que ese 3% se separe. Seguro previsional por allá, comisión de administración por allá. La comisión de administración, pues existen estándares internacionales que se podrían comenzar a imitar. Creemos, y aquí damos pautas, la parametrización de esto va a ser bastante compleja si se decide llevar a cabo, pero pues conceptualmente hacia donde vemos que esto puede funcionar es así, que haya un elemento fijo que básicamente cubra la operación de las administradoras. Puede ser una combinación de algo que dependa de los flujos mensuales, algo que dependa de los activos bajo administración, eso está bien, pero que cubra los costos y no más. No tienes utilidad si no haces lo del otro lado. Lo del otro lado sí es la zanahoria, la comisión por desempeño, que sería algo posiblemente variable con respecto a la rentabilidad que se tenga sobre los activos bajo administración. Y aquí hay unos rollos que hay que ser pensados. Por ejemplo, ¿qué pasa con el horizonte del tiempo? El afiliado ve a 40 años, algunos, pues yo no, pero otros sí. La administradora quiere que le paguen su comisión en un año. ¿Cómo hacemos para que esto quede alineado? Sí, complejo. Hay elementos en el mercado privado como clawbacks, high watermarks, cuestiones que se podrían tratar de imitar, armar fondos y que la administradora solo puede ir sacándolo de a poquitos en la medida en que pasan los años. ¿Qué pasa si un afiliado se cambia de una AFP a la otra? ¿Qué pasa con ese ahorro que había tenido de comisiones la administradora? Bueno, obviamente hay temitas que toca ir pensando aquí. También, ¿qué pasa con la injusticia de la gente que ya ha venido cotizando pues, con cierta comisión y que aquí en adelante le van a cambiar su estructura de comisiones? Bueno, todo esto toca aterrizarlo. Seguro previsional, entonces el que lleva por allá. Ese seguro previsional, pues hoy en día tiene unos problemas que ahorita vamos a mirar en el punto de las aseguradoras, pero lo que proponemos es que se separe y hoy en día ya lo paga, bueno, indirectamente vía una tercerización el afiliado, pues que lo pague directamente el afiliado. ¿Para qué tiene que pasar por la administradora? Que sea un costo, como lo es hoy, de los afiliados que están siendo asegurados. Hoy en día se mutualiza este seguro entre todos los afiliados del fondo. Eso puede seguir así, pero sí creemos que hay una forma de mejorar la contratación de este seguro. Y es, pues no todo el mundo en mi sopa es igual. ¿Por qué no me deja segmentar 5 segmentos, 6 segmentos para que se pueda contratar el seguro provisional de cada segmento por aparte y ya después lo mutualizo cuando tenga que mutualizarlo? Eso ya va más allá del mercado de capitales. Todo esto no hicimos nada, también perdimos el año si no se fortalece fuertemente el gobierno corporativo. Y además, oigan cómo suena esto. Estamos reenfocando la regulación de los fondos de pensiones para que no tengan límites de inversión ni rentabilidad mínima. Esto depende de que exista un muy fuerte gobierno corporativo.
Particularmente, algo de esto ya se hace hoy, claro, o mucho de esto se hace hoy, pero se puede profundizar aún más, y es esa comunicación con el cliente, que al cliente se le cuente cómo te perfilamos, cómo estamos administrando tu portafolio, cuál es la estrategia que diseñamos para tu portafolio, cuáles son tus riesgos, qué costos estás pagando tú vía tu portafolio. Muy importante, ¿qué inversiones hice yo en mis vinculadas? Ven y te lo cuento, señor afiliado. Con respecto a la regulación para entidades aseguradoras, un poco de la misma tónica, enfocar la regulación y supervisión hacia principios de gestión de riesgo. Los distintos ramos son distintos portafolios, no tienen por qué tener el mismo régimen de inversiones. Orientar este régimen también a principios y no a reglas, es decir, eliminar esas restricciones de inversión. Muy importante, creo que el ministro hacía alusión a esto, y es que identificamos que hoy el mercado de rentas vitalicias tiene una problemática muy grande, y es esa discrepancia que puede haber, lo llamamos deslizamiento jurídico al interior de la misión, esa discrepancia que puede haber entre los fallos de la Corte Constitucional que tienen que ver con los requisitos para poder llegar a una pensión y lo que dice la regulación. Y esta diferencia pues está haciendo que las mismas aseguradoras o no participen de este mercado o digan, bueno, yo participo, pero ¿qué voy a suponer en mis modelos para el futuro? Pues que esto va a seguir existiendo muy fuertemente, encareciendo el seguro previsional para todos nosotros. Este parece un riesgo propio del Estado, que la Corte Constitucional de pronto diga algo que contradice la regulación y que sea retroactivo, etcétera, debería asumir el Estado y así lo proponemos y creemos que esto abriría la puerta a que pues las entidades volvieran a entrar en este mercado, con una adición y es permitir a entidades aseguradoras del exterior de participar en este mercado. Respecto al punto de custodia y securities lending. Primero, securities lending. Realmente lo que nos llama la atención aquí es un mercado de securities lending profundo es necesario para, por ejemplo, el desarrollo del mercado de derivados. Poder irse en corto es necesario para poder tomar ciertas posiciones, poder construir estos instrumentos. En Colombia, pues, muy reducido lo que se hace en securities lending. Además, un buen mercado de securities lending permite ampliar el volumen de mercado y hacer más eficiente todos estos canales del mercado. Hoy en día la mayoría de las emisiones las compran los buy and hold y se quedó ahí. Un mercado de securities lending permitiría redinamizar este mercado y hacia allá queremos ir. ¿Cuál es el mecanismo para hacerlo? Pues creemos y además fortuitamente vemos en este un canal muy interesante para propender por la seguridad del mercado. Creemos que la custodia de valores es el mecanismo para profundizar el mercado de securities lending. En ese sentido, entonces, hacemos algunos llamados para ampliar no solo la oferta de servicios, en el mundo son los bancos los que ofrecen este servicio, aquí son las fiduciarias, sugerimos permitir que los bancos también ofrezcan este servicio. Además, el mercado de securities lending es muy detallado en lo que es poder prestar plata de corto plazo, abrir cupos intradía. Un banco está llamado para hacer eso. Entonces creemos que los bancos deberían participar de este mercado. Pero también ampliar la cobertura de este servicio de custodia. ¿Cómo hacerlo? Y aquí nos toca hablar de algo blasfemo, que es obligar, no vimos una salida a esto. Entonces, por un lado, a los que manejen portafolios de terceros, pues no obligar, poner una zanahoria de que el costo de la custodia pueda asignarse al portafolio administrado. Pero para las demás entidades vigiladas, una vez más, viendo los pros y los contras, creemos que el conducto razonable es obligar a contratar custodia. Ahora, ojalá con todo el cuidado de la regulación en cuanto al costo-beneficio de cómo se regula esta obligatoriedad. Punto de vista de asesoría en el mercado, que es el séptimo punto, es una regulación que salió hace no mucho, el año pasado, si no estoy mal. Creemos que pues, el norte es tal cual el que es, y es profundizar un poquito y establecer lo que son las reglas para hacer esta asesoría. Es necesario para esa profundización del entendimiento del mercado al que me he referido, pero de pronto tiene posibilidad de mejora en cuanto a revisar costos y beneficios. Es posible que buscando algo loable, que es una buena asesoría para el retail, pues lo que ocasionó fue unos costos muy altos, en donde ya los asesores dicen, no, ya a los pequeños me sale muy costoso asesorarlos, y lo que se está posiblemente ocurriendo es que se esté cerrando la puerta al retail pequeño, que es todo lo contrario de lo que estamos buscando. Entonces creemos que se debería revisar esta regulación y de una vez aprovechar para enfocarla hacia lo que es imponer culturalmente la disciplina del mercado. Señor inversionista, ven y yo te asesoro, estos son los problemas, estos son los riesgos, estas son las ventajas, en fin, este es el producto. Si tomas tu riesgo es tu decisión, asume las consecuencias de tu decisión y no venga en un año porque perdí el 5% a ir a entutelar a todo el mundo. Hay que participar todos. Gobierno corporativo,
es un poquito más aéreo, pero son llamados conceptuales a fortalecer este gobierno corporativo, tal como lo he venido diciendo, es transversal a todas las demás recomendaciones. Lo que se busca es asegurar una conducta transparente, independiente y profesional en el mejor interés de los consumidores. Y con respecto a información del mercado, creemos que ya estamos en el punto para poder definir estándares para avanzar en el Open Banking, en la línea de lo que introdujo la Unión Europea hace unos años, y que la información sea usable por quien es, a quien pertenece. En ese sentido, pues particularmente lo que es la información transaccional debería ser considerado un bien público, un activo de interés público. Y aquí anecdóticamente, pues estábamos en un punto privilegiado desde la misión, todo el mundo nos colaboró increíblemente y muchas gracias a todos ustedes que nos ofrecieron datos, información, etcétera, pero es un poco frustrante que mucha información que uno sospecharía esto, y desde el punto de vista de la misión, pues debería ser fácil accederla, era demorado y no era tan fácil, no era tan inmediato. Esto debería ser inmediato para todo el mundo, para que el sector académico pueda hacer una auditoría permanente de lo que es el funcionamiento del mercado de capitales, haciendo sus estudios, y para esto necesita datos, para que los inversionistas puedan tomar mejores decisiones de inversión. Hay mucho por profundizar aquí. Manejo de recursos públicos. Hay 4 puntos. El primero es, tal como se ha hablado por ahí, la holding financiera. Bueno, creemos que se puede ampliar esto a todas las entidades donde hay participación estatal, a hacer una holding de todas estas participaciones, con objetivo que es un direccionamiento estratégico, de tal forma que se busque el sano financiamiento de estas empresas. Si las decisiones que toma la holding, ya pensándolo a nivel empresa, es salir al mercado y emitir unas acciones, bueno, esto lo está haciendo la holding y desde ahí se debería tomar esta decisión. El siguiente es el de gestión de fondos públicos vinculados a seguridad social en pensiones. Le hacen FOMPET y pues otros, en donde creemos que ya es hora de alinear mejor los intereses que tiene el Estado en esos portafolios y los de los gestores, pero también en aprovechar estos 70 billones de pesos, 50 de FOMPET más otros que están por ahí, para ampliar el número de decision makers que hay en el mercado. Uno de los problemas de concentración que tenemos en el mercado es que hay muy pocos decision makers, y aquí hay una oportunidad para ampliar ese número. Entonces sugerimos que se construyan mandatos de inversión para FOMPET y los demás, que sea gestionado por actores distintos a los que existen hoy. En cuanto al proceso de enajenación y democratización, sugerimos una reforma a la ley 226 para que, concordante con lo que se decía arriba de los mercados, cuando se va a hacer una enajenación se diga, bueno, el mercado público es así, en el mercado privado es así, pero además para que se llegue un poco a lo que son los estándares internacionales, es decir, en cuanto a tiempos y fijación de precios, este mercado disuade la participación de inversionistas. Se tienen que acortar los tiempos y se tiene que tener un proceso un poco más de mercado en el momento de fijar estos precios. Ninguna de estas realmente va a hacer nada si no hacemos algo con esta, que es el tema de detrimento patrimonial. Y aquí hay interpretaciones y que sí, que no. Lo que sugerimos es revisar o precisar la forma en la que se evalúa si hay detrimento patrimonial o no, específicamente lo que dice el artículo 6 de la ley 610 del 2000, y que se dirija hacia unos principios que hablen de no existe detrimento si cumplió con las reglas externas, la normativa interna, con el proceso, todo está bien hecho, usted arma un portafolio ante la incertidumbre futura, porque es que nadie conoce el futuro, y si tuvo pérdidas con todo esto, este resto de cuestiones bien hechas, pues eso no debería ser considerado detrimento patrimonial. Mientras se llega a esa discusión de ley, que ojalá no sea muy complicada, pero ninguna discusión de ley va a ser fácil, creemos que, y hablando con la Contraloría, ellos nos propusieron incorporar estos principios en sus guías de auditoría internas, y además creemos que el Ministerio de Hacienda también podría participar en emitir una regulación transversal para aclarar cuándo es que sí hay detrimento y cuándo es que no. Punto de productos. 3, uno es propender por un mayor mercado de titularizaciones con más activos. Creemos que en el balance de entidades estatales hay una gran riqueza de activos que se pueden comenzar a rotar en el público. Además de eso, liberar el balance de estas entidades. Claro, las entidades tendrán que revisar si sí vale la pena o no, si es costoso o no, pero creemos que hay bastante potencial para dinamizar ese sector del mercado. Y posiblemente para atraer más inversionistas se pueda armar un mecanismo de diseño de garantías, tal como lo hace hoy el Fondo Nacional de Garantías con
con créditos comerciales a empresas pequeñas y medianas, se podría ampliar a esto para ofrecer garantías a ciertas carteras de entidades estatales. Algo que venía trabajando Bancoldex recientemente, fondo de fondos de emprendimiento, creemos que esto se puede profundizar también en la línea de emprendimiento en etapa temprana y proponemos la creación de un fondo en esa dirección para soportar este emprendimiento en etapa temprana. Obviamente esto debería ser gestionado profesionalmente bajo los más altos estándares, etcétera. Y en derivados, un mercado de derivados realmente no puede ser desarrollado si su subyacente no es desarrollado, eso es claro, pero hay puntos que de pronto podrían mejorarse. Y sugerimos una revisión del marco regulatorio en lo que tiene que ver con derivados para quitar estos puntos. Hay uno particular y es la ejecución de garantías. Ejecutar garantías en el mercado OTC hoy en día tiene que pasar por un proceso judicial que contrasta con la facilidad en el mercado estandarizado. Entonces creemos que hay posibilidades de guiar esto adecuadamente en el mercado OTC. Adicional y más allá del mercado de derivados, creemos que ya es hora de marchitar la ETF y realmente moverse hacia una IBR que sea el referente de tasas de interés de corto plazo. Y hacemos un llamado un poco más aspiracional porque esto no es una reforma tributaria, pero hay elementos de asimetría tributarias que impiden el avance de este mercado a nivel local y gran parte de este mercado se está yendo al offshore. Entonces, particularmente el 4 por mil en lo que es el ir y venir de las garantías, pues eso hace que un offshore diga no, yo mejor no participo en ese mercado y me quedo en este mercado de aquí. Educación y promoción. En cuanto a la promoción, pues ya lo habíamos dicho en el punto 1, el plan estratégico que diseña el Ministerio de Hacienda debe traducirse en una formulación de objetivos, metas y, muy importante, métricas de medición para ver cómo nos está yendo. Y la profundización de la educación financiera y económica tiene que ser un objetivo central de esta política. Creemos que sin una educación amplia, todo lo que estamos diciendo aquí no puede florecer. Necesitamos que no solo la sociedad, los mismos participantes del mercado sean más conocedores de la regulación, del entorno, de los productos, para poder transmitirlo a la sociedad, pero eso tiene que llegarle a la sociedad. Entonces hablamos de educación financiera, no en el sentido amplio como siempre se toma que es inclusión financiera, eso está bien, sino lo que tiene que ver con el mercado de capitales. Metamos a la sociedad en este mercado es de la sociedad. En cuanto al ámbito internacional, pues me queda poco tiempo, pero el llamado es fuerte a que Colombia tome un rol de liderato, ojalá aprovechando pedacitos que hay aquí en esta misión, pero diciendo, creemos que hacia allá es el norte de los mercados integrados, comencemos a hacerle nosotros y tratemos de jalar a los demás hacia allá. Y no esperemos a que me digan, si quieres estar en este mercado ahora tienes que hacer estos 18 cambios. Bueno, y finalmente con respecto al ámbito tributario, una vez más esto no es una reforma tributaria, por favor no se tome así, aspiracionalmente querríamos, porque si no esto es muy nocivo para el mercado de capitales y es casi imposible soñar con desarrollarlo, y es que el ámbito tributario sea neutral, estable y competitivo. Y un par de punticos un poco más detallados, es un llamado a eliminar el impuesto de registro a la capitalización de sociedades, disuasor a veces para ir al mercado, y procurar un tratamiento simétrico entre actividades, servicios, vehículos, que hoy en día uno ve unas asimetrías por todas partes. Tratando de mirar esos, ¿se acuerdan hace como 4 horas que empecé? Que uno tenía esos 19 temas y habíamos hablado de los 6 ejes temáticos, esto tiene de largo y de ancho y uno puede decir que sí o que no, pero más o menos nos imaginamos que los 19 puntos que tenemos aquí van a tener influencia sobre esos 6 puntos de la misión. Y creemos que más o menos esta sería la forma en que quedaría mapeado esto. Y así como para marearlos un poco más, realmente eran 64 puntos. Entonces, más o menos por ahí es como que lo estamos viendo. Hay algunos blanquitos, sí, inevitablemente. Y esta es la segunda página. Muy bien. Listo. Ahí les leí el documento entero, les ahorré 5 horas de lectura, pero después viene un documento más grande, no se preocupen. Consideraciones finales, implementación. Esto, ahora sí empieza el verdadero trabajo y esto es lo verdaderamente complicado. Hasta ahora hemos hecho la parte fácil, creo yo. Entonces, obviamente se necesitan nutridas discusiones para poder aterrizar bien todo lo que está siendo dicho aquí. La parametrización tiene que ser muy cuidadosamente diseñada. Algunas recomendaciones exigen cambios de ley, otras son decretos, otras son reglamentos internos, algunas son culturales, ¿cómo hace uno eso?
Bueno, hay que considerar todo eso cuando se esté pensando en implementación. Es importante, obviamente, evitar la tentación de arrancar a hacer algo rápido, porque de pronto eso es peor. Más bien piense que tiene sentido hacer primero, de pronto lo difícil es lo primero y después lo fácil viene después. Ojo con ese orden. Ojalá que las discusiones se mantengan en el plano de lo que es el beneficio para la sociedad, las discusiones políticas. Así fueron diseñadas las recomendaciones, ojalá las discusiones se mantengan así. Y es que de esto realmente sería beneficioso para la sociedad. El tiempo de análisis e implementación, pues ojalá todo fuera muy rápido, pero pues hay que tener cuidado y ojalá primero sea muy bien pensado y planeado y después sí ejecutado. Y dentro de todas estas recomendaciones ustedes ven una tónica común que es, y ojo, la palabra no es liberalización, aquí no se está liberalizando nada. Aquí no se está proponiendo liberalizar nada, se está proponiendo un reenfoque más asertivo y adecuado de la regulación. No se está pensando en desproteger al afiliado, todo lo contrario, o al consumidor. Se está pensando es en protegerlo más. Y esto, desde un punto de vista de que los administradores manejen todo eso con el principio de hombre prudente, pues trae también la pregunta de ¿y qué pasa si fue un hombre imprudente? ¿Qué tipo de castigos va a haber aquí? Bueno, creemos que eso ya se sale un poco de la misión, pero pues obviamente hay que considerar la noción de pensar en también motivar a todo el mundo a portarse como un hombre prudente. Me pasé como 10 minutos, disculpas con todos, lo más importante lo dejé al final porque no me iba a quedar mucho tiempo. A todos los que participaron de la misión, que fueron centenares de personas, muchísimas gracias. Nada de esto hubiera sido posible sin las intervenciones, la ayuda que todos ustedes nos ofrecieron. Así que, bueno, aquí ya termino. Muchísimas gracias.